Buenas tardes con todos los presentes, soy Wilmer Chaca y a continuación voy a hacer la presentación final de mi tesis titulada El planteo decolonial del diseño interior de espacios comerciales. La problemática tras este título surge del movimiento moderno, que al llegar al sur del continente, este contraponía conocimientos locales dispersos con peso ideológico que residían en sus pueblos, pero que dentro del proyecto moderno se los veía como una colectividad absoluta. En medio de este panorama genérico, en Ecuador en los años 40 surgía un incipiente movimiento moderno de la mano de arquitectos provenientes de la República Checa, quienes realizaron diversos proyectos tanto arquitectónicos como académicos, en donde tomaban como base las teorías racionalistas de la Bauhaus, especialmente las de Le Corbusier sobre su nueva arquitectura. Sin embargo, este movimiento nunca se terminó por asimilar, lo que provocó una actualidad con múltiples modernidades o modernidades locales, trayendo como consecuencia la desvalorización de los mismos y su destrucción o modificación en varias edificaciones correspondientes a los inicios de la época del movimiento moderno en el país. Por este motivo, esta investigación intentará una resignificación de las características teóricas de la modernidad desde una visión decolonial que nos permita trabajar en medio de una frontera que refleje la idea de coexistencia entre las capacidades ancestrales que se extinguen y la arquitectura moderna del siglo XX que se está perdiendo. La pregunta de investigación con respecto al tema es cómo la resignificación de las teorías fundacionales de la modernidad aplicadas dentro de un espacio interior pueden contribuir a la revalorización de las técnicas artesanales. Hipótesis. La resignificación de las teorías de la modernidad aplicadas en un espacio interior comercial apoya la revalorización de las técnicas constructivas artesanales. Objetivos generales. Analizar las características de los fundamentos teóricos de la modernidad local y resignificarlos a través del diseño de un espacio interior comercial para fortalecer y revalorizar el uso de las técnicas constructivas artesanales. Objetivos específicos. Sintetizar y analizar la información recopilada sobre los fundamentos de la modernidad local a través del estudio de la planta baja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SOI. Conocer y analizar las pautas conceptuales con respecto al giro decolonial. Evaluar y comparar los conceptos a partir de una resignificación de los fundamentos de la modernidad y las técnicas artesanales. Estudiar el espacio de la planta baja de la Casa de la Cultura para conocer los principios usados y reconocer sus valores. Como primera etapa de la investigación se parte de los antecedentes, donde se indaga sobre el origen del movimiento moderno, que se presentaba como una corriente opuesta a lo antiguo o lo clásico. Una transición a la racionalidad constructiva y de mayor simplicidad, que fue impulsada por la Bauhaus como una síntesis estética, vinculada con la revolución industrial y los avances tecnológicos. Esta síntesis pasó también a un plano social, que velaba por el bienestar general, con una visión que no tomaba en cuenta las condiciones socioculturales, deviniendo en construcciones libres del peso del tiempo y que se alejaban de la cultura local, hasta convertirse en un estilo de orden universal, que si bien este nunca fue su objetivo, pero que dentro de sus sistemas de relaciones abstractas y universales lograron legitimar un discurso de homogeneidad. Al llegar en América Latina, esta idea territorial y acultural no se logra consolidar, llevando a una arquitectura moderna en una obra inacabada, que se recrea desde la cultura local, lo que la contextualiza en diversas soluciones, haciendo que estas interpretaciones desemboquen en múltiples modernidades. Cabe indicar que esta información está sustentada por Rainer Wick en su libro Pedagogía de la Bauhaus y por el artículo científico titulado El caso de la modernidad lecorbusiana de Valentina Mejía. En Ecuador el movimiento moderno empieza a partir de 1939, con la llegada de arquitectos provenientes de la República Checa, principalmente de Carl Cohn, quien estaba influenciado por el racionalismo de la Bauhaus y sus principios básicos de la forma sigue la función, o que la fachada es el resultado de la función y armonía de un espacio interior bien resuelto. Otra característica fundamental del espíritu moderno fue el empleo de nuevas tecnologías constructivas como el hormigón armado, el hierro y los grandes ventanales. Para el año de 1942, a Ecuador arriba el arquitecto Gilberto Gato Sobral, quien jugó un papel preponderante dentro de la ciudad de Cuenca al llevar a cabo el plan de ordenamiento territorial, ganando posteriormente 2 concursos para realizar el Palacio Municipal y la Casa de la Cultura Núcleo de la SOI. Este último se inserta para dar paso al nacimiento de la arquitectura moderna en la ciudad, ofreciendo instalaciones destinadas para la creación artística con fines comerciales, emplazándose en la zona de mayor importancia y que ahora forma parte de la ciudad histórica. Al ser una de las edificaciones más grandes del país construidas para la cultura,
donde se impregnan los valores de la modernidad, es necesario conocer sus fundamentos, partiendo del concepto de forma en la arquitectura. Al hablar de forma artística, esta engloba la forma sensible y la forma inteligible, es decir, abarca la apariencia externa y la esencia de una idea, que requiere instrumentos materiales y conceptuales. En este caso, los instrumentos conceptuales surgen de los fundamentos modernos, siendo los siguientes: los 5 puntos de una nueva arquitectura, como la planta sobre pilotis, la planta libre, fachada libre, la ventana horizontal, la terraza de jardín. En cuanto a los criterios de la forma de la modernidad, esta coge el equilibrio, la equivalencia y la clasificación. Los atributos de la forma contienen la economía, el rigor, la precisión, la universalidad, la reversibilidad, entre otros. Por otra parte, los 5 axiomas sobre un proyecto me ayudan a posicionarme en la visión de un arquitecto para entender cómo se consolida una obra y de esta forma tener una visión holística. Otro factor importante es el espacio interior arquitectónico, siendo este el que determinará la forma que tendrá la envolvente externa de una edificación. Todos estos conceptos ayudaron como herramienta a los diferentes autores mencionados a determinar si una obra arquitectónica era o no considerada como moderna, por lo cual son necesarios de puntualizar dentro de la tesis. Como se mencionó anteriormente, es necesario hacer algunas puntualizaciones sobre el espacio interior, pues este determina la forma de una fachada. En este sentido, el espacio arquitectónico moderno se fundamenta en una planta libre, que brinda ilimitadas posibilidades de decisiones interiores elásticas, ya sea directamente en el espacio o en una malla estructural fluida, siendo su virtud principal la continuidad espacial y la búsqueda de simplicidad y funcionalidad. Estos conceptos de continuidad, simplicidad y funcionalidad fueron empleados dentro de la modernidad y aplicados en entornos comerciales, convirtiéndolos en una herramienta de difusión de novedades, tanto comerciales como artísticas. Los arquitectos modernos eran conscientes de la importancia de la difusión de nuevas ideas, por lo que recurrieron al uso de espacios comerciales, es decir, a las tiendas, para de alguna forma publicitar y vender sus ideas, de forma que el espacio interior arquitectónico se convirtió en una fuente de información con un lenguaje distintivo al eliminar la ornamentación. Esto lleva a la decisión de realizar una propuesta en base a una tienda concepto, pues permite ensayar y promover por primera vez nuevas ideas comerciales en una ubicación específica. Para el desarrollo de este tipo de conceptos es necesario que su ubicación sea en un espacio comercial muy representativo, donde circulen gran cantidad de personas por las actividades que se generan a sus alrededores, condiciones que la Casa de la Cultura lo cumple a cabalidad, y su contexto presta las facilidades para el desarrollo de una propuesta de este tipo. Esta tienda se construye en torno a un concepto cuyas cualidades aspiran a mantener una relación entre el espacio y el mensaje. En este caso, todos los conceptos a emplear tienen que ser coherentes con la arquitectura para reafirmar su valor histórico y teórico. Esto nos lleva a profundizar sobre los tipos de espacios que lo componen, como por ejemplo el espacio físico, el psicológico, el conceptual, el espacio funcional y el personal. Todos estos nos ayudan a tener una mejor idea de que el espacio no se limita tan solo a lo que determina un plano, sino que se puede extender incluso al exterior o puede ser comprendida desde los objetos. Esta comprensión del espacio desde los objetos es algo propio de la modernidad, ya que el espacio interior de la arquitectura es estructurada por los objetos, es decir, que estos le dan un sentido de uso a cada espacio, conteniendo incluso una carga simbólica. Por ejemplo, las escaleras representan la ascensión al cielo, el techo representa el día y la noche, incluso la puerta simboliza el matrimonio entre el cielo y el infierno. Con la ausencia de una puerta, pues se eliminan las fronteras. Ante esto surge el reto de pensar cómo la relación espacio-objeto puede convivir en la arquitectura moderna por medio de una tienda concepto, que busca la coexistencia entre los conceptos de modernidad heredados y las técnicas artesanales propias de nuestra localidad, con el objetivo de lograr una revalorización del arte de hacer por medio de una resignificación de los fundamentos modernos. Para lograr este diálogo entre la revalorización y resignificación, la presente investigación se posicionará desde una visión que permita trabajar en medio de una frontera, que sirva de tránsito entre el programa de modernidad colonial y la descolonización. En este caso, el giro decolonial implica un tránsito entre distintos saberes. Para comprender el giro decolonial se debe diferenciar entre colonialidad y descolonización. La colonialidad es un fenómeno histórico complejo que se amplía hasta la actualidad y hace referencia a un modelo que se ha mantenido en el tiempo gracias a la naturalización de las jerarquías epistémicas. Se le entiende como el lado oculto de la modernidad, dos caras de una misma moneda en términos de sistema moderno colonial.
Por otro lado, la descolonización busca desconectarse de las formas hegemónicas del conocimiento eurocentrista para tratar de construir un horizonte cultural nuevo a partir del pensamiento nativo, rescatando la identidad. Esto genera una frontera. Y para salir del dilema entre los particularismos provinciales aislados versus los universalismos abstractos como la modernidad local, se propone un diálogo por medio de un pensamiento decolonial que busca visibilizar los sistemas de conocimiento que se encuentran entre estos dos elementos. De la descolonización, un sistema de conocimiento que se visualiza surge de las artesanías, principalmente de la habilidad de hacer, pues como indica Dora Giordano, América Latina demanda una revalorización de las técnicas artesanales, pues la producción artesanal contiene un potencial como referente tecnológico. Por otra parte, del mundo moderno colonial se aprovecha la tecnología que pone a nuestra disposición la cuarta revolución industrial. El diseñador Francisco Paz al respecto señala que la fabricación 4.0 consiste en la utilización de tecnologías flexibles, como el corte láser, impresiones 3D y CNCs. Si bien estas herramientas pertenecen a la industria, pueden ser replanteado su uso lejos de los sistemas industriales desarrollados y proyectar soluciones que traten de usar la mínima cantidad de materiales con procesos que rescaten las técnicas artesanales y detalles funcionales de alta tecnología. Esta colaboración invita a aprovechar las herramientas que pone en disposición la llamada Cuarta Revolución Industrial, que va a dar a los pueblos creativos una gran puerta de expresión donde la realidad industrial no funciona. Con esta información se prosigue a analizar los referentes que nos den luz del camino a seguir con la investigación. Entre estos, el que aporta con más información es el Hotel Ace en Chicago, que posee una larga historia ya que fue concebido para uso de una compañía de queso italiano estadounidense y actualmente se emplaza a una cadena hotelera y quienes en su diseño interior tomaron como inspiración la historia del diseño moderno de Chicago. Cabe señalar que la edificación fue sometida a un análisis para determinar si contiene atributos de la modernidad, y entre sus fundamentos están la economía, el rigor, la precisión, la universalidad y la reversibilidad. El hotel tiene el objetivo de ofrecer una mezcla de lo antiguo y lo nuevo, teniendo cuidado en preservar la fachada original, algo que lo asume desde el diseño interior ya que ésta muestra su materialidad como parte del interior. A esto se suma que emplea artesanía local utilitaria junto con muebles modernistas que evocan el diseño realizado en la escuela de la Bauhaus. La propuesta aprovecha las formas de la edificación para que la luz natural sea un elemento modulador del espacio. Este juego de luces remarca la materialidad del entorno, lo que le conecta con la importancia que se le daba a la luz solar dentro de la modernidad. La fotografía de la terraza que observamos actualmente se puede apreciar cómo existe una correlación entre la arquitectura y la arquitectura interior, que forma un organismo unitario. Aquí el espacio perceptible se extiende por medio de la vista, ya que abarca el espacio inmediato que lo rodea y forma parte del interior. Para su diseño interior en los dormitorios y áreas de uso común, colaboran con artistas, estudiantes, diseñadores y comerciantes locales, dentro de un diálogo que toma como inspiración motivos geométricos de la Bauhaus. De esta forma se genera un diálogo entre espacios con toques industriales y diseño local. Los materiales que más resaltan es el uso de la madera clara, oscura y junto con elementos de acero inoxidable y cuero, algo que nos da un referente a utilizar dentro de nuestra propuesta. El hotel en su diseño interior comercial rememora el trabajo de Mies van der Rohe, haciendo hincapié en el empleo de materiales simples pero que impactan por su pureza como por ejemplo la madera, el acero pulido y el latón perforado. Los aspectos que intervinieron para el desarrollo del hotel conectan con nuestro proyecto, ya que respeta el estado de la arquitectura y por medio del juego de luces naturales y artificiales remarca su antigüedad, que dialoga con el espacio interior y con los objetos que se inspiran en las formas geométricas de la Bauhaus. Al igual que lo hizo la Bauhaus en su tiempo, el diseño actual de esta edificación aprovecha la pureza de los materiales, restringe el uso de colores, al mismo tiempo que incluye la labor artesanal como un factor que vincula la funcionalidad con el contexto social cercano. Si bien hasta ahora la investigación aborda los fundamentos modernos, dentro del diagnóstico fue necesario sumergirse en la arquitectura moderna local, mediante la tesis de Alejandra Cuello, que analiza la arquitectura residencial del ejido y elabora cuadros para determinar si una arquitectura está dentro de la modernidad local o no.
Entre los criterios que toma en cuenta está la reversibilidad, la economía visual, la universalidad, la precisión, la elección de materiales, la zonificación espacial, el rigor de la organización, la economía de medios, la articulación de volúmenes, el arraigo con el lugar, volúmenes de planos inclinados y la sinceridad constructiva. Sin embargo, se podría decir que la arquitectura moderna local se destaca por el uso de materiales propios de la zona como es la madera, la piedra y la teja, y también emplea formas con cubiertas inclinadas. Con todos estos conceptos se prosigue a hacer un análisis de la Casa de la Cultura para determinar cuáles son los atributos que contienen. Se empieza por los 5 puntos de una nueva arquitectura: la planta sobre pilotis, que se planteaba con el objetivo que permita una circulación vehicular, algo que la Casa de la Cultura cumple a cabalidad. La terraza jardín, como su nombre lo indica, la terraza se destinaba para el espacio verde que ocupaba la arquitectura. Si bien la Casa de la Cultura no lo usa para este propósito, sí se diferencia su techo de las edificaciones aledañas, pues esta no está cubierta con teja y se puede acceder a ella. La planta libre, al emplear el sistema de construcción de hormigón armado, le permite generar columnas que sirven como ejes para marcar los límites internos y externos, algo que es propio dentro de la propuesta moderna. La fachada libre hace alusión a la libertad compositiva independientemente de la estructura interna, pues en este caso la fachada de la Casa de la Cultura, cada módulo sí es diferente del otro. Ventanas corridas. Esto abarca una gran cantidad de espacio y permite una mejor conexión con el exterior, algo afín a los principios que buscaba la arquitectura moderna. La Casa de la Cultura fue sometida al análisis de todos los atributos previamente expuestos, en primer lugar para determinar si pertenece o no a la modernidad local, pues al final se concluyó que esta es una arquitectura puramente moderna. Este análisis también nos sirve de apoyo y como instrumento para la propuesta interior, pero debe ser resignificados antes de su empleo conceptual. También se analiza el espacio arquitectónico interior: las puertas, la vidrería, la fachada, los techos, las paredes, el suelo, la iluminación, para saber qué concepto nos quiere comunicar, y entre ellos está la continuidad, la simplicidad, la funcionalidad y especialmente la conexión interior-exterior, algo que se debe mantener ya que ese fue uno de los objetivos cuando se hizo esta edificación, principalmente porque la planta baja está destinada al uso comercial. Al determinar cuáles son las características tanto físicas y conceptuales empleadas en la Casa de la Cultura, se continúa con la resignificación desde el pensamiento otro. Este pensamiento pertenece al giro decolonial y consiste en buscar conexiones estratégicas con otras hipótesis y otros puntos de vista. Permite el análisis de fenómenos que antes eran tan solo abordados desde un solo campo disciplinar. En este caso es lo que requerimos, ya que estamos empleando conceptos que tan solo se empleaban en la arquitectura, ahora los vamos a resignificar para ser empleados dentro de un espacio interior comercial. A continuación mostraré algunos ejemplos de todos los conceptos que fueron resignificados. Por ejemplo, la planta libre es la metáfora de la apertura de un espacio que deja ver y pasar. Esto quiere decir que no vamos a utilizar mobiliario que obstaculice la circulación y peor aún que interrumpa la vista. La planta sobre pilotis, resignificándola, significa generar una condición dual entre fuera y adentro, entre arriba y abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que mantener la apertura de las puertas, pues uno de los objetivos de esta arquitectura era mantener ese diálogo, que lo podemos mantener gracias al espacio interior. También la fachada libre, que logra una apertura, una fluidez, una simultaneidad en el espacio. Eso que quiere decir que sea una fácil circulación, que se puedan observar todos los elementos que componen el diseño. Las ventanas corridas es un diálogo entre el interior y el exterior. Necesitamos dejar pasar la luz natural por el bienestar de las personas que trabajan y sobre todo para ahorrar energía. La universalidad puede ser resignificada mediante la tecnología 4.0, que es algo que todos los países lo conocen y que nosotros lo podemos aprovechar. Un total de 12 principios modernos fueron resignificados para ser aplicados en el espacio interior comercial y en el diseño de objetos. El interior está relacionado con la resignificación de la fachada libre y la planta libre, que se traduce por medio de una metáfora de apertura y fluidez que deja ver y pasar. Por ende, se aprovecha la libertad compositiva propia de la Casa de la Cultura. Es por esto que en el diseño de interior se organiza de tal manera que se puede mostrar la mayor cantidad de secciones y puntos de venta en el recorrido del cliente. Al no contar con divisores, permite una visualización general del espacio, lo que le facilita la ubicación del visitante y le permite circular libremente por todas las secciones.
Las puertas se mantienen abiertas, pues de esta forma mantiene su relación con la resignificación de la planta sobre pilotis, pues esto conserva su condición dual entre afuera y adentro. Filosóficamente, la ausencia de puerta elimina una frontera y la condición de entrar es absoluta. Además que su gran tamaño permite el ingreso de luz natural, algo que para Le Corbusier era de vital importancia. Cabe señalar que la ubicación del mobiliario corresponde a una lógica de zonas frías y zonas calientes. Las zonas frías son espacios de poca circulación. Estas se dan en zonas alejadas a la entrada. Y las zonas calientes son espacios de alta circulación donde se concentran varias personas. Estas se ubican próximas a los ingresos. Uno de los objetivos es reducir la cantidad de zonas frías o contrarrestarlas con elementos que pueden ser de interés, así también que se debe tomar en cuenta el recorrido de las personas que lo hacen en sentido contrario a las agujas del reloj. En esta gráfica se puede observar cómo todos los elementos intervienen para que se generen más zonas calientes y las zonas frías se ven recompensadas por la ubicación de la caja al fondo, ya que el cliente se verá en la obligación de hacer todo el recorrido hasta llegar a un punto que pueda observar la isla y minimizando la cantidad de zonas frías. A continuación se hace algunos listados de los fundamentos que fueron resignificados por medio de un pensamiento otro para ser aplicados dentro de un espacio interior comercial. La planta libre, que ya fue mencionada anteriormente, es la metáfora de apertura, que se traduce en un espacio que deja ver y pasar. Por esto es que se mantiene y se aprovecha la libertad compositiva propia que tiene la edificación. En los escritorios se emplean divisores de vidrio deslustrado para dar privacidad a los clientes sin perder la unidad espacial visible. Sobre los pilotis, una planta sobre pilotis permite el contacto con el exterior. Es por esto que los ingresos principales se dejan libres sin interrupciones, de forma que se extiende el espacio perceptible y psicológico entre el interior y el exterior. En cuanto a la fachada libre, ya que la planta baja se concibió para la comercialización y por esto posee grandes ingresos, esto se los mantiene para aprovechar el ingreso de luz natural. Economía visual. En el diseño de interior se busca un orden. A pesar de las diferentes formas propuestas, se logra conseguir una relación por medio de todas sus alturas y también con el empleo de materiales que los enlaza. En cuanto a la economía constructiva, en el diseño todos los objetos se combinan con tecnología de cuarta generación y procesos de armado artesanal, de tal forma que los materiales simples como la madera y el acero se combinan para adquirir una forma expresiva. También cabe recalcar que las paredes simulan cemento, ya que se reivindica el valor que tenía este material dentro de la modernidad. La reversibilidad está presente en el diseño interior y en el diseño de objetos. El primero se evidencia cuando se pueden mover o combinar, gracias a que los objetos fueron concebidos como modulares. Incluso cada uno puede cambiar su función a futuro si es que así lo requiere. La consistencia es la organización del proyecto a partir de un elemento arquitectónico base y no desde una geometría. En el diseño interior se lo resignifica a partir de los objetos, siendo estos los elementos bases ya que le dan sentido de uso a cada uno de los espacios. La universalidad plantea que existen soluciones tanto funcionales como constructivas universales. En este sentido, la tecnología 4.0 nos proporciona el router y la CNC, pero que combinadas con las técnicas artesanales confieren a cada objeto una particularidad que la va a caracterizar. La representación constructiva hace alusión a que el material usado en la fachada se acorde al programa o la construcción del proyecto dentro de un contexto. En este sentido, el material usado es la madera, principalmente porque se vincula con el contexto de la ciudad y permite un mejor trabajo a las manos artesanales que van a laborar sobre él. En cuanto a la precisión y modulación, esta en arquitectura se refiere a emplear reglas modulares tanto en la planta como en la sección y fachada. En cuanto al diseño interior propuesto, todos los diseños se resuelven de forma modular para que a futuro, si así lo desea, incluso puedan cambiar de función. Una de las características de la arquitectura moderna es concebir un sistema de relaciones espaciales mediante los objetos. La arquitectura queda incompleta sin el mobiliario, ya que si un espacio es despojado de los muebles u objetos parecería muerto. Estos son los que le confieren su existencia emocional. Debido a que el espacio interior de la arquitectura se estructura por medio de los objetos ya que le dan un sentido de uso a cada espacio, es necesario que estos se vean reflejados con el concepto a transmitir, que en nuestro caso es el diseño decolonial.
Para este fin se retoma y aplica lo expuesto en el marco teórico sobre la decolonialidad, que consiste en situarse en una frontera que presenta la oportunidad de plantear un diálogo entre distintos saberes. Por un lado, la experiencia de la modernidad reflejada en la tecnología de fabricación 4.0 y por el otro la memoria de las culturas locales, refiriéndonos a las habilidades heredadas reflejadas en las técnicas artesanales. El primer diseño a realizar es una silla, la cual se compone por tres materiales. Dos de ellos ya se abordan en el marco teórico, que son la madera y el acero. Simbolizan la unión de un material local tradicional y otro procedente de la industria. Esto inevitablemente conecta con la modernidad local, pues una de sus características es la combinación de materiales nuevos y propios del contexto. Dentro de una resignificación de la economía constructiva, se traslada la administración eficiente de los recursos al empleo de materiales simples en diseños que mantengan la pureza de la artesanía con la cual fueron elaborados. En este contexto, si bien el acero tubular proviene de la industria, su fabricación es enteramente artesanal, ya que al fin no se realiza una producción seriada, sino una flexible, con un total de 4 sillas. En cuanto a la madera, se la debe cepillar y procesar antes del corte mecanizado, y después del corte CNC se lo debe ensamblar con tarugos para evitar el empleo de tornillos. Para el asiento se propone utilizar plywood, que pertenece al mundo de la industria, pero requiere de un proceso artesanal de curvado al unir dos planchas de 4 milímetros por medio de cola, prensas y agua. En cuanto al revestimiento, se recomienda el uso de cuero sintético, que lo fabrican en serie, pero tapizar el asiento implica un proceso manual. Cabe señalar que el cuero era muy utilizado en el movimiento moderno, especialmente por Mies van der Rohe y Marcel Breuer. Con esto podemos observar cómo tres materiales que se vinculan de alguna forma con la industria son sometidas a procesos artesanales y requiere de un conocimiento de tres profesionales en cada área. En cuanto a su forma, esta surge de la interpretación de la economía visual, que busca un orden entre lo que vemos y el material con el que está fabricado. Es decir, que podemos transmitir un mensaje mediante el uso adecuado de los materiales. En este caso, el mensaje nace desde la decolonialidad, pues esta busca un diálogo entre los distintos saberes que se ven representados en la conexión entre la madera y el metal. Es una forma artística que apela por la igualdad de conocimiento entre las culturas locales y los polos de la globalización, generando un diálogo en el que si se retira uno de los elementos, la silla perdería su función. Los conceptos empleados en estas sillas fueron aplicados en mayor y menor medida en cada uno de los diseños que componen el espacio interior. Incluso se realizó un juego de sala que, si bien no fue empleado en su totalidad dentro del espacio, demuestra todo lo que se puede lograr con un concepto de diseño decolonial. Se diseña desde vitrinas dependiendo su función, pero mantienen un orden mediante sus alturas. Incluso las puertas contemplan un diseño. Todo esto gracias a que se está realizando dentro de una tienda concepto. De no ser el caso, no se podría llevar a cabo estas propuestas por las restricciones que tendría la empresa. En este punto es necesario aclarar que se emplea una paleta de cálidos claros. Son tonalidades estimulantes, sociables, y es la paleta que más se relaciona con la calidez de la luz. Le Corbusier llegó a conceptualizar a la arquitectura como el encuentro de la luz con la forma. Al resignificar este concepto, simbólicamente la luz adquiere una forma gracias al empleo adecuado del color. Como conclusiones, se puede decir que el principio de la modernidad, que se encuentra impregnada en la Casa de la Cultura Núcleo de la SOAE, aporta con elementos conceptuales al ser resignificados desde un giro decolonial, que permite la generación de formas artísticas en medio de una frontera entre distintos saberes. Cada pieza contempla la combinación de las técnicas tradicionales de fabricación más los métodos tecnológicos de última generación 4.0 para dar forma a materiales como la madera y el acero, generando objetos que componen un espacio interior comercial. Si bien cada objeto está planteado para ser procesado mediante tecnología 4.0, estos deben ser ensamblados por manos artesanales, ya que la precisión y la atención al detalle los dota de una belleza que refleja la dedicación pura de los hábiles artesanos y artesanas. Usar procesos industriales y prácticas tradicionales desde un pensamiento decolonial permite alinearlas conectando la inteligencia industrial con la poesía artesanal, lo mismo que sucede con su conceptualización, puesto que se accede a la memoria de la modernidad por medio de sus fundamentos, y pasa al filtro de la modernidad local hasta llegar a encontrarlas desde el espacio interior comercial de Movistar.
La Casa de la Cultura Núcleo de la SOI contiene una carga conceptual que al entrar en diálogo con otros saberes no solo rescata y cuenta parte de su historia, también permite profundizar sobre la modernidad local que forma parte de la historia de Cuenca. El giro de Colonial abre las puertas a futuras investigaciones que conecten la herencia de la modernidad junto con el aprovechamiento de sus herramientas, más las habilidades artesanales, lo que permite alejarse del tejido industrial habitual y posibilita confrontar los límites de la creatividad con la empatía hacia el conocimiento de nuestros ancestros. Gracias.